Apreciados hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Continuamos repasando la lección de la escuela sabática. Ya rápidamente estamos avanzando, pero antes quisiera agradecerles por todo el apoyo que nos están brindando, por compartir este video y también por darles el like o por suscribirse. Que el Señor bendiga cada esfuerzo que se haga con la finalidad de estudiar su palabra, que es lo más importante para estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. La lección 4 para esta semana se titula Teman a Dios y denle gloria. Un título muy importante que está relacionado con esa reverencia, con ese respeto que debemos tenerle a nuestro Dios creador. Y el versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis 14:12. Así que mis queridos amigos y hermanos, tenemos con nosotros a nuestro hermano Ezequiel Peña y vamos a dejarle a él para que nos relate, nos cante este versículo y luego continuamos con nuestro repaso de la lección. Escuchemos este versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, mis hermanos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel Peña, vamos a repasar el versículo tan importante, tan bonito que está allí en Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas son dos de las cualidades más importantes que el pueblo remanente en el tiempo del fin tiene que manifestar. Guardar los mandamientos de Dios, que indica nuestra aceptación, que indica nuestro respeto a Dios, que ha provisto esa ley para su pueblo, para sus hijos, y la fe de Jesús, que está relacionado con el testimonio, con aquello que nosotros reflejamos en nuestro carácter, en nuestra vida diaria. Así que no solamente tenemos que aceptarlo mentalmente, sino también tenemos que vivirlo, tenemos que experimentar, tenemos que practicar esa fe que hemos aceptado. Es importante la fe, es importante. La fe viene con la parte cognitiva, la parte de aceptación. La confianza viene como una expresión de respuesta, ¿no? Es la parte activa. Y tenemos nosotros que ser, pues, cristianos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La lección nos relata la experiencia o la historia de un padre que estaba viendo cómo su casa se quemaba, ¿no? Y tuvo que sacar a su niño pequeño, y cuando de pronto una cantidad de humo, y se dieron cuenta que uno de sus niños más grandecitos se había quedado allá adentro y no había cómo entrar a la casa, y el humo comenzó a esparcirse por todas partes. Así que él más o menos se acercó a donde él pensaba que estaba la habitación de su hijo, y luego de llamarlo y el hijo contestarle, el padre le dijo: hijo, no te veo, pero sé que estás allí por la voz que escucho, aviéntate. Y el niño, un poco con duda, no sabía dónde lanzarse, veía el humo y un vacío, pero él sabía que allí estaba su padre, y él se aventó y el padre lo recibió. Esa confianza es la que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él. Estamos viviendo en un mundo en donde a veces no vemos una manifestación clara de qué camino seguir. Pero el Señor nos dice en su palabra: este es el camino que debes seguir. Y entonces ahí entra la aceptación por fe, pero recordemos que la fe también es algo que Dios pone en nosotros y que nosotros tenemos que desarrollarla. Y la confianza es el actuar, el lanzarnos con fe en los brazos de ese Dios maravilloso, amante
y listo para ayudarnos. También este mundo es un mundo que está en llamas, que está en un incendio y está siendo devorado por el pecado. Así que hay una gran crisis que está afectando al mundo entero como consecuencia de la entrada del pecado. El apóstol Pedro, ¿no? En 2 de Pedro 3:10 dice: el mundo antiguo pereció por el agua. En el tiempo del fin los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Dios nos previene que este mundo va a ser devorado por las llamas, pero nosotros que hemos confiado en Dios, tenemos que ir a Él. Tenemos que lanzarnos a los brazos amorosos de Dios que está dispuesto a recibirnos. Entonces, la lección nos lleva a este punto: temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los terribles y maléficos planes de Satanás. Entonces, mis queridos amigos, vayamos a la Biblia. Encontremos en la Biblia los planes de Dios para nosotros, para nuestra salvación. Pero también encontraremos las trampas, los engaños y las cosas terribles que Satanás está haciendo para apartar al pueblo de Dios del camino de salvación. Encontramos textos bíblicos que son muy inspiradores y que son muy alentadores para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios se mantenga. Por ejemplo, aquí, si vamos a Génesis capítulo 22 y versículo 12, leemos lo siguiente. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Aquí nos está relatando la experiencia de Abraham, cuando Dios le dijo que vaya al monte Moria a sacrificar a su hijo. Él puede haber argumentado, puede haber dicho: Señor, tanto tiempo esperando un hijo, y en mi vejez me lo das, y ahora me pides que lo vaya a sacrificar. O tal vez hubiese pensado: Dios ha dicho no matarás y me pide que yo mate a mi hijo. De repente no es Dios. Lo interesante aquí es que él había aprendido a reconocer la voz de Dios. Y él sabía que Dios era el que le estaba hablando. Y yo podría preguntar: ¿hemos nosotros aprendido a reconocer la voz de Dios? ¿Sabemos cuándo Dios nos está hablando? Eso se obtiene en una relación estrecha e íntima, en una conexión con Dios de manera personal, diaria, constante, que va en aumento, que va en crecimiento. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto. Cuando Abraham experimenta esa invitación de Dios a sacrificar a su hijo, él va con fe. Él confía en Dios. Él acepta lo que Dios le ha dicho y él actúa. Por eso Dios le dijo a través de un ángel: no toques al muchacho, yo sé que tú eres obediente. Y el Señor proveyó un corderito allí para el sacrificio. Así que nosotros tenemos que someternos a Dios. Tenemos que temer a Dios. Ese temor a Dios no es un miedo, no estar asustado, ¿no? Sino es reverencia, respeto. Esa reverencia es lo que quiere Dios de nosotros. Esa reverencia, esa admiración, ese respeto es lo que debe tener el ser creado hacia su creador, lo cual está muy escaso hoy en día. Esto transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Yo temo a Dios, yo respeto a Dios, yo obedezco a Dios. Y esa actitud es la que Dios espera de sus hijos. Al contrario, ¿no?, de la actitud del enemigo, ¿no?, Satanás. Ya desde un principio, cuando él se rebeló, Satanás quería ocupar el lugar de Dios. Subiré a lo alto, allí pondré mi trono. Esa actitud de orgullo, de soberbia, es
el reflejo de Satanás y que se ha transmitido a sus seguidores y a todos los seres humanos que también quieren seguir a ese líder. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de aprender de Jesús, que fue humilde, ¿no? Dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en este universo hay dos líderes. Dios, a través de Jesucristo, y Satanás. Y nosotros tenemos que estar detrás de uno de ellos, porque uno lleva a la salvación, otro lleva a la perdición. Y finalmente habrán dos grupos, los que se salven y los que se pierdan. Y nosotros tendremos que estar enfilados en uno de estos dos grupos. No hay un tercer grupo, no hay tibieza, ¿no? No hay un término medio, no hay un punto neutral. Aquí es o blanco o negro, así de sencillo. Así que mi querido amigo o mi querido hermano que estás escuchando este video, yo te invito a que tú sigas a Jesús, que tú aceptes a Jesús. No tienes pierde. El Señor ofrece salvación. Y el Señor te ofrece aquí, mientras estás vivo, que vivas en paz, que vivas bien con todos los que te rodean y de regalo la vida eterna. La esencia, pues, del gran conflicto gira en torno a la sumisión a Dios. O sea, el conflicto cósmico se centra en adoración. ¿A quién nosotros rendimos adoración? ¿O a Dios? ¿O a Satanás y a sus ídolos? No hay otro camino. Y todo esto está centrado en el yo, ¿verdad? Satanás está muy enraizado en el yo, ese ego, el egoísmo, el centro de atención. Y entonces eso trae como consecuencia la egolatría, ¿no? O sea, que quiere que todos le rindan adoración a él. Hay muchas personas así. ¿Por qué? Porque están siguiendo el camino de Satanás, el camino del enemigo. Temer a Dios es darle el primer lugar en nuestros pensamientos. Es que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. En que todo lo que hagamos pues tenga a Dios como el originador de las cosas buenas, de las cosas aceptables. ¿Qué más nos dice aquí? Temer y obedecer a Dios, ¿no? La obediencia está ligada a la reverencia a Dios. El que reverencia a Dios, respeta a Dios, tiene que obedecer a Dios. La Biblia nos enseña esto de una manera clara. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y versículo 2, vamos a leer, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que aquí el Señor nos invita a obedecer sus mandamientos. El Señor ha dado mandamientos que reflejan su carácter. O sea que el gobierno de Dios es un gobierno basado también en leyes. Como en todas partes en donde nosotros estemos, siempre vamos a ver leyes que gobiernan la parte física, la parte espacial, también la parte en donde estamos nosotros, ¿verdad? Hay leyes naturales, hay leyes en la óptica, hay leyes en la salud, hay leyes en el ordenamiento de las ciudades. Pues, en todo hay leyes, todo se rige en base a leyes. Y Dios tiene ley moral, que quiere que nosotros también las respetemos. Ese vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos debe estar vigente. No puedo decir yo que amo a Dios y vivo como yo quiera, desobedeciendo sus mandamientos y transgrediendo los principios de salud, o sea, destruyendo mi cuerpo. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos, al contrario. La gracia es la respuesta a esa salvación que Dios nos ofrece, y como respuesta a la salvación yo me rindo a Dios y le sirvo y le obedezco. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia
de la fe, dice el apóstol Pablo, Romanos 1:5, por amor a su nombre y a todas las naciones. Así que es importante que nosotros tengamos en mente y presente que la obediencia es un aspecto importante, es más todavía. El primer pecado en el jardín del Edén fue en base a la obediencia o a la desobediencia. Y los primeros padres desobedecieron. Desobedecieron a la voz de Dios. Desobedecieron a las indicaciones claras y precisas que Dios les había dado. Oyeron a Satanás y desoyeron a Dios. Siguieron al enemigo y no se percataron que lo que Dios les había dicho iba a tener consecuencias terribles. Así que temer a Dios en nuestra época, en nuestro tiempo, es importantísimo para nuestra salvación. Vivir enfocados en Dios. Esto significa que Dios debe ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestra atención. Debemos despojarnos del egoísmo, de la tiranía, del egocentrismo, esa esclavitud desmedida al yo, a satisfacer los deseos, y debemos de colocar a Dios como el centro de nuestra vida. A ese punto debemos llegar, porque hay muchas cosas que el enemigo ha puesto en nuestro alrededor que quieren atraernos la atención y desviar a Dios a un lado. Por ejemplo, el dinero, ¿no? El placer, el poder. Mucha gente quiere tener poder. También hay otras cosas del diario vivir, del diario acontecer, ¿no? Los deportes, la música, el entretenimiento. Hay personas que adoran a un actor o a un cantante, ¿no? A veces se dice, miren, está llegando tal cantante, el ídolo de la juventud moderna, ¿no? El ídolo. Y todo aquello que ocupe un lugar, ¿no? Y quita el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Y un ídolo es un falso Dios. Es una imitación burda de un Dios. Porque es un ídolo, es algo falso. Así que el mensaje de Apocalipsis es claro y directo. Hay que temer, hay que respetar, hay que honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. Y si nosotros buscamos a Dios, primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. No debemos hacerlo al contrario, ¿no? A veces estamos buscando las añadiduras y nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Las cosas de arriba son las que deben estar en nuestras mentes. Buscad las cosas de arriba, poned los ojos en las cosas de arriba, no en la tierra. Y recordemos también que nosotros estamos en un gran conflicto. Ese conflicto en donde los 3 mensajes angelicales salen a dar un mensaje diciéndole, no adoren a Satanás, no adoren a sus ídolos, ni a la bestia, adoren al Creador, a ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas. A Él hay que adorar, a Él hay que seguir. Y luego dice, ha caído Babilonia, pero también nos dice, ay de aquel que adora a la bestia y a su imagen. Hermanos, amigos, son llamadas de atención que el Señor nos da de manera bastante clara. Entonces este gran conflicto se traslada también a nuestra mente. Es la única forma o el único medio a través del cual nosotros tenemos contacto directo con Dios, nuestra mente. Y allí se origina la batalla. Satanás quiere controlar nuestra mente. Satanás quiere tener control sobre nuestros pensamientos. Y allí es donde está el secreto de la victoria. Cuando nosotros dejamos que el Señor entre en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y comenzamos a manifestar la mente de Cristo. Eso significa que tengamos los pensamientos como los pensamientos de Cristo, que podamos tener la palabra de Dios en nuestra mente, que en nuestros labios salgan palabras de vida para vida. Esto es lo que el Señor quiere. Y esta es una elección personal, voluntaria. Nosotros tenemos que decidir tener la mente de Cristo. Esta decisión va a hacer que lo que Cristo presenta en su palabra se vaya moldeando en nuestra mente, en nuestro carácter, porque eso es lo que nos va a hacer idóneos para la eternidad, para la vida eterna, para estar con Cristo por siempre. Y nuestra mente, aunque caída, pecaminosa, está siempre buscando las cosas de este mundo, las cosas bajas y las cosas relacionadas con la pasión, con lo carnal. Por eso es que debemos buscar al Señor para que Él centre nuestra vida
por el camino correcto. Demos gloria a Dios, nos dice el mensaje de Apocalipsis también, ¿no? Demos gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Significa reconocer al Señor como el Creador, como el Dios Todopoderoso, como el Juez justo. Cuando nosotros le damos gloria a Él, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios Todopoderoso. Y también el Señor nos dice que el templo, ¿no?, que se construyó en el Antiguo Testamento, ese santuario, era solamente una copia del verdadero que está en el cielo. Así que nosotros tenemos que estudiar qué cosa había en el santuario terrenal para que podamos entender algo del santuario celestial. Así que la Biblia nos habla de 3 templos: el templo que está en el santuario celestial o el templo celestial, el templo que estuvo aquí en la tierra, el templo terrenal, pero también nos habla de un tercer templo que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y el Señor, que es santo, quiere morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es algo que nos ayuda a nosotros en la lucha diaria, en la lucha contra Satanás. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo también allí nos presenta cómo nosotros tenemos que tomar decisiones apropiadas, correctas. Dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la contemplación, dice, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en este versículo claramente nos dice que tenemos que realizar un culto racional. Culto racional significa una adoración inteligente, que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No podemos seguir una religión tradicional, formalista, tradicional. Tenemos que tener una religión viva, una religión de acción, una religión en la cual haya una relación personal entre mi persona y Dios. Y yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Y tengo un contacto constante personal en donde a esa manifestación gloriosa que es la presencia de Dios en mi vida, yo le rindo culto como Él se merece. Y eso es algo que Dios valora. Cuando nosotros le rendimos culto, cuando nosotros estamos en relación directa con Él, cuando nosotros obedecemos su palabra y cuando vivimos agradándole. Y la forma de agradar a Dios es obedeciéndole, viviendo de acuerdo a sus principios eternos, a los mandamientos de Dios, esos mandamientos que no cambian, aunque pase una jota, una tilde, no pasarán, dice, nunca, porque son mandamientos eternos. Aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde cambiará de la ley. Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Así que, mis queridos hermanos, santifiquemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Lo santificamos también a través de lo que comemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de las conversaciones que tenemos. Todo eso va a determinar qué tipo de Dios es el que nosotros adoramos. El culto racional, cuando nosotros asumimos el compromiso de temer a Dios y darle gloria, es porque estamos entregándole nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo lo que hacemos, para que de esta manera, de manera consciente, inteligente, estemos rindiéndole culto a nuestro Dios. La lección nos lleva directamente a aquel triunfo que será la victoria. Y la victoria se obtiene porque Cristo ya la obtuvo. Cristo es un Dios victorioso. Cristo nos llama a nosotros también a ser victoriosos. La única manera de que alguien pueda guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o también hoy es por la fe de Jesús. La fe de Jesús. Esa fe que tuvo Jesús. Esa fe que el Señor Jesucristo pone en nosotros.
Nosotros podemos vencer porque Él venció. Jesús es un Dios victorioso, es un Rey vencedor. Él fue victorioso y quiere que tú y yo seamos victoriosos. Podemos triunfar sobre la tentación porque Jesús también venció, triunfó, salió vencedor. Y ahora estamos en una lucha y Satanás sabe que está vencido. Satanás sabe que está ya con los minutos en los descuentos. Él sabe. Pero él también quiere engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, de los cuales nosotros podemos ser los escogidos. Y para poder mantenernos firmes y fieles hasta el final, tenemos que ser conscientes de que el Señor quiere nuestra adoración, quiere nuestra atención, quiere nuestra reverencia, quiere nuestra adoración y nuestra obediencia a sus principios, a sus mandamientos. Vamos a leer un versículo más aquí en Hebreos capítulo 4, porque este libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14 es importante para que nosotros reconozcamos la labor que hace Jesús en el santuario. 4:14 dice: por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor deja las puertas abiertas para que todos se acerquen a Él. Y nos invita a que le sigamos. Nos invita a que nos acerquemos. Pero tenemos que responder. El Señor nos llama, dice: si escuchas hoy mi voz, acéptala. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos si hoy día será nuestro último día de vida, o si esta noche nos vamos a dormir y mañana no nos levantamos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor hoy, Él nos puede dar la salvación. Él nos promete la vida eterna. Si le entregamos nuestra vida y vivimos de acuerdo a su palabra, siguiendo sus principios. Así que la palabra vencer se utiliza 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis, recalcando que tenemos que vencer, que tenemos que luchar, que tenemos que enfrascarnos en una lucha, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Tú y yo podemos alcanzar esa victoria. Tú y yo podemos alcanzar el premio supremo que el Señor ha puesto para los que triunfen. ¿Qué más podríamos decir, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Estas lecciones tan importantes, el mensaje de los 3 ángeles, son mensajes activos, vivaces, son mensajes que no solamente los ángeles literales van a proclamarlo, sino los ángeles que están representados por el pueblo de Dios, los mensajeros del Señor. Así que proféticamente somos nosotros, la iglesia del Señor, los que estamos siendo enviados a predicar este triple mensaje angelical a un mundo que perece, para que ellos reconozcan al Dios creador, porque Satanás está poniendo en su mente un montón de engaños. Y ahora es el tiempo oportuno, ahora es el momento en que tenemos que ir y anunciar que Cristo viene pronto, que se acerca el día final y que tenemos que estar listos para encontrarnos con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Hasta la próxima.